Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Miss. tardes, buenas tardes. Hola, Miss, buenas tardes. Hola, hola. Hoy no hay cafecito, Miss. Hoy no va a haber cafecito. Ya me lo tomé. Ni nos va a dar tiempo para la clase de hoy. ¿Cómo les va? Mal, Miss. No, Mucha tarea de conta. nah. No, Miss, es que sí está difícil eso de las sociedades. Yo no entendí nada el lunes. De veras. Sí, Miss, me está costando bastante. Sí, Miss, a mí igual. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Tan fácil que está. Ay, Miss, exonérenos. Ve. Dices que usted es maestra, por eso. No, hombre, pero un día fui estudiante. Y eso es fácil. Pues le ayudaron. Bueno, buenas tardes a todos. Los que están recibiendo o se han podido unir conmigo los días, lunes. Pues ya la clase que les voy a dar ahora es de lo que ya trabajamos en estos días, ¿verdad? Entonces hoy tienen otra oportunidad más para reforzar más este contenido, ¿verdad? La clave en esto está de que aprendan ustedes los conceptos. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, Miss. Sí, señor. Sí. Van a perdonar, pero hoy no voy a abrir mi cámara porque estoy pintando mi casa. Está bien, Miss. No se preocupe, señor. Y ando toda pintada. Gracias, hoy. Bueno, entonces, lo que vamos a trabajar ahora es el tema de la apertura de la contabilidad bancaria, ¿verdad? Entonces, para ello, como les decía, es de aprenderse los conceptos que ahí en la misma guía les doy, ¿verdad? Vamos a ver la apertura de la sociedad anónima. Entonces, ustedes acá lo que tienen que hacer es estudiar ciertos conceptos. Y estos conceptos están ya en la guía. Entonces, lo que tienen que hacer acá es aprenderse estos conceptos, ¿verdad? Aprendiéndose esos conceptos ya van a poder realizar las partidas y todo procedimiento de contabilidad bancaria. Perdón, de contabilidad de sociedades. Entonces, tenemos acá lo que es una sociedad anónima. Tenemos el concepto de la sociedad anónima, que es una sociedad de personas llamadas, donde se llaman socios o llamados socios, en donde el capital está formado por acciones. ¿Y qué es una acción? Una acción es se le llama así a cada una de las partes en que está dividido el capital de una sociedad anónima. Entonces, una vez esté dividido en acciones, solamente la sociedad anónima va a estar dividida en acciones. Las demás sociedades lo que dan es eso es capital, ¿verdad? De las diferentes formas en que puedan aportar ese capital a la sociedad. En cambio, acá lo que hacen es aportar comprar una acción o para poder ser parte de la sociedad. Y una vez uno ya es parte de la sociedad, pues automáticamente recibe el nombre de socios, ¿verdad? Entonces los socios son los que adquieren las acciones para poder participar en una sociedad anónima. Y adquirir las acciones es como comprarlas, pero en este caso vamos a manejar el concepto de suscribir. Entonces uno compra acciones, pero automáticamente acá le vamos a tomar el término de suscribir. El valor nominal es el valor que tiene cada acción. Por ejemplo, si una sociedad anónima va a trabajar con un capital de 300,000 y lo divide en 300 partes, a cada una de esas partes se le llama acción. Y entonces, como son 300,000 y está dividido en 300 partes, cada parte va a tener un valor de 1,000 quetzales. Quiere decir que esta sociedad tiene un capital autorizado de 300,000 formado por 300 acciones con un valor nominal de 1,000 quetzales cada una.
Entonces, los socios o personas particulares adquieren las acciones, que a esto se le llama suscribir. Y no necesariamente todas las acciones tienen que estar suscritas, sino que puede haber una parte suscrita y puede haber otra parte que no esté suscrita. De igual manera, puede haber una parte que esté pagada y otra parte que no esté pagada. Quiere decir de que si yo adquiero acciones en una sociedad anónima, no necesariamente todas las tengo que pagar de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, si yo adquiero 50 acciones o suscribo 50 acciones, de esas 50 puedo pagar solamente 20. Entonces voy a dejar pendientes 30 acciones y no hay problema, es aceptable, ¿verdad? De que ya sea de que yo adquiera X número de acciones y las pague todas o solo pague una parte. Ahora bien, para poder pagarlas pueden ser que en efectivo, con dinero, o puede ser con bienes. Por ejemplo, si yo adquiero acciones, voy a pagar una parte en efectivo, otra parte la voy a pagar con un carro, otra parte la voy a pagar con una moto, la voy a pagar con computadoras, a manera de completar el dinero que yo necesito. Y eso es aceptable ante la ley, de que no todas las acciones que se suscriban se paguen y que se paguen en efectivo o se paguen con bienes materiales. Los otros conceptos que tienen que manejar y los más importantes son estos, y también están esos conceptos en la guía, ¿verdad? Capital autorizado se le llama ser capital de una sociedad anónima, el cual está dividido en acciones y lo forma el total de acciones. O sea que cuando yo hable de capital autorizado, estoy hablando de todas las acciones que tiene una sociedad. Se anota en el haber por ser pasivo. Acciones por suscribir. Las acciones por suscribir registra las acciones que aún no se han suscrito. Se determina así el total de acciones menos acciones suscritas. Se anota en el debe por ser un activo. Suscriptores de acciones registra las acciones que 80 acciones. Si de esas 80 solamente me pagaron 50, quiere decir que me deben 30. Esas que me deben son suscriptores de acciones. Y la prima sobre acciones registra el total de acciones vendidas con un valor mayor que al valor nominal. O sea, si una acción tiene un valor de 100 y se paga 150 o se da 150, tiene una prima de 50 quetzales. Entonces, esa es prima sobre acciones y se anota en el haber, ya que es una ganancia. Y el descuento sobre acciones es lo contrario, ¿verdad? Registra el total de acciones vendidas con un valor menor al valor nominal. O sea, si una acción tiene un valor de 100 quetzales y se da 75, tiene un descuento de 25 quetzales. Y esto se anota en el debe por ser una pérdida. ¿Estamos? Entonces, capital autorizado registra todas las acciones que tiene una sociedad anónima y se anota en el haber. Acciones por suscribir registra las acciones que no se han suscrito y se anota en el debe. Suscriptores de acciones registra las acciones que no se pagaron y se anota en el debe. La prima registra las acciones que se venden a un precio mayor y el descuento las acciones que se venden a un precio menor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, mis. Sí, señor. Bueno, entonces aquí tengo ya un ejemplo. La base de eso es aprender estos conceptos. Miren, porque eso es lo que ustedes tienen que determinar. Cuando vayan ustedes a hacer una partida, tienen que observar esto, que diga se forma. ¿Sí? Tiene que decir se forma o tiene que decir se apertura. Se forma o se apertura una sociedad anónima. Si dice se forma o se apertura, siempre vamos a tener todas estas cuentas. Vamos a determinar las acciones por suscribir, vamos a determinar los suscriptores de acciones, total de lo pagado y el capital autorizado. Solo el capital autorizado va en el haber, las demás cuentas van en el debe. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí en mi ejemplo dice que se forma o se apertura una sociedad anónima con 1000 acciones, con un valor de 300 quetzales. Cada una de estas se suscribieron 500 y se pagaron en efectivo 500. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer acá para determinar la partida es que lo primero que tengo que hacer es cuántas acciones son por suscribir. ¿Qué dijimos que eran las acciones por suscribir? Las acciones que no se han suscrito. Exacto, las acciones que no se han suscrito. Entonces, la sociedad tenía o tiene 1000 acciones.
¿sí? De esas 1000 acciones dice que se suscribieron 800. Entonces, si se tenían 1000 y suscribieron 800, ¿cuántas no se han suscrito? 200. Entonces, tomo 1000 menos 800, que me va a dar un total, las 1000 que tenía menos las 800 que suscribieron, me va a dar un total de 200 acciones. ¿Con qué valor cada una? 300 quetzales. Hace un total de 60,000. Entonces, acciones por suscribir va a tener un total de 60,000 quetzales. ¿En dónde anoto esta cuenta? En el debe. Va a ir en el debe siempre y cuando diga se forma o se apertura. La siguiente cuenta que voy a calcular siempre va a ser suscriptores de acciones. ¿Qué dijimos que registraba suscriptores de acciones? Las acciones que no se han pagado. Las acciones que no se han pagado. Me tienen que pagar lo que suscriben, porque suscribir es sinónimo de comprar. Entonces me suscribieron 800 y solamente pagaron 500. Entonces tenía 800 y solamente pagaron 500. ¿Cuántas me deben? 300 no se pagaron. A 300 quetzales cada uno hace un total de 90,000. Entonces, suscriptores de acciones va a tener un valor de 90,000 y lo voy a anotar en el debe. Lo anoto en el debe siempre y cuando diga se forma o se apertura una sociedad anónima. Luego voy a determinar lo pagado. Y aquí dice, ¿verdad? Que se pagaron 500 acciones. Entonces pagaron 500 acciones, ¿con qué valor? 300 quetzales. 500 por 300 me da un total de 150,000. Como dice que lo pagaron en efectivo, lo anoto en la cuenta de caja. Entonces, caja, ¿qué cantidad va a tener? 150,000. ¿De qué lado? En el debe. Y por último, voy a determinar el capital autorizado. ¿Qué dijimos que era el capital autorizado? El total de las acciones. ¿Cuántas acciones tiene esta sociedad? 1000. ¿Con qué valor cada una? 300 quetzales. Entonces, ¿cuál es el total? 300,000. 300,000. Si dice se forma o se apertura, capital autorizado, ¿de qué lado lo anoto? Del haber. En el lado del haber. Bueno, estos cálculos los voy a hacer siempre. Tengo que saber qué voy a registrar en acciones por suscribir, qué voy a registrar en suscriptores, qué voy a registrar en lo pagado y qué voy a registrar en capital autorizado. ¿Cómo quedaría la partida? ¿Cómo quedaría la partida? Primero sería caja. Ajá. Después. Acciones por suscribir. Acciones por suscribir. Después. Suscriptores de acciones. Suscriptores de acciones. Y por último. Capital autorizado. Capital autorizado. Solo si dice se forma su apertura, capital autorizado en el haber y anoto las cantidades. La partida quedaría así. Con fecha, partida, número de partida, cuentas del debe, cuentas del haber. La explicación y las sumas iguales. Va a quedar así siempre y cuando sea partida de apertura. Ahora, si no dice que se forma o se apertura, tengo que analizar qué cuentas voy a tomar. Si suscriptores, si acciones por suscribir, capital autorizado solo en esta partida va a estar. ¿Estamos? ¿Una pregunta? No. Aquí tengo un ejemplo. Tengo otro ejemplo. Y esto no lo borré ayer. Bueno, siempre voy a registrar acciones por suscribir. Voy a registrar suscriptores de acciones. Y lo pagado, ¿verdad? Siempre voy a determinar estas 4 cuestiones. Voy a determinar las acciones por suscribir, suscriptores de acciones, lo pagado y el capital autorizado. En este ejemplo dice se forma. Como dice se forma, van todas estas cuentas. Se apertura una sociedad anónima con 200 acciones a 2,000 cada una.
de las cuales 150 se suscribieron y se pagaron 100 con una casa y 50 en efectivo. Bueno, ¿qué es lo primero que voy a terminar? Las acciones por suscribir. ¿Qué dijimos que se registraba acciones por suscribir? Las acciones que no se han suscrito. Las acciones que no se han suscrito. ¿Cuántas acciones no se han suscrito? Tenía 200 y se suscribieron 150. 50 no se han suscrito. No se han suscrito 50. ¿Por qué valor? 2,000 cada una. 2,000 cada una. ¿Cuál es el total? 2,000 cada uno. ¿Cuál es el total? 10,000. Entonces, acciones por suscribir va a tener un total de 10,000 quetzales. ¿De qué lado lo voy a anotar? En el debe. Debe. Lo voy a anotar en el debe. Ana Batz. Sí, mis, ¿Qué No registros? serían 100,000. sí, mis, ¿por qué Sí, 10,000? 100,000. Son 100,000. Estaba viendo ahí Yo anoto lo que me dicen. Yo no lo estoy calculando. 100,000 entonces, gracias por la corrección. Ana, ¿qué registra suscriptores de acciones? Las Las acciones que que están, suscritas. las acciones que ya están escritas. No. Las acciones que no se pagaron, mis. Exacto. Suscriptores de acciones registra las acciones que no se pagaron. Tienen que aprender esos conceptos para saber qué es lo que van a calcular. Entonces, suscriptores registra las acciones que no se pagaron. ¿Cuáles acciones me tienen que pagar? Las que suscribieron. ¿Cuántas acciones suscribieron? 150. Y le voy a restar las acciones que me pagaron. Entonces, por lógica, la diferencia va a ser lo que no me pagaron. Siempre me van a pagar lo que me suscribieron. Entonces, son 150 acciones suscritas y le voy a restar las que me pagaron. Carla Socorro, Sí, señor. ¿cuántas acciones me pagaron? 200. ¿Segura? Lee, Carla, y vamos a ver cuántas pagaron. 150, mis. 150. Pagaron 100. 100 pagaron. 50 mis. ¿Cuántas pagaron? 100. 50. En efectivo solo 50. Lo demás con una 150, porque pagaron 100, pagaron con una casa. Y 50 pagaron en efectivo. Entonces, ¿cuántas me pagaron? 50. 100. Si suscribieron- 50. Si suscribieron 150 y me pagaron 150, ¿cuántas no pagaron? Todas las pagaron, ¿verdad? No hay ni una que no hayan pagado. Entonces, esto quiere decir, como está a cero, suscriptores de acciones no hay acá. ¿Por qué no hay suscriptores de acciones? Porque no me deben nada. ¿Me explico ahí? Sí, mis. En este caso me suscribieron 150 y me pagaron 150, no me deben nada, entonces no voy a anotar esa cuenta. Ahora, ¿qué fue lo que me pagaron? Dice 100 con una casa. ¿Esa casa en qué cuenta se registra? Inmuebles. Inmuebles. Debe tener inmuebles. ¿Cuánto va a ser de inmuebles? 100 100. por, ¿cuánto cuestan? 2,000. 2,000. ¿Qué es igual? 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. Y los otros 50 me los pagaron en efectivo. ¿Qué cuenta lo anoto? Caja. 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 ¿Con cuánto Caja. va a ser? 50 por Serían los 100,000. 50 por 2,000. ¿Qué cantidad es? 100,000. 100,000. 100,000. Entonces, caja y los inmuebles, ¿de qué lado van? Estas dos cuentas van del lado del debe. ¿Estamos? Edgar Pais. Sí, presente. Edgar Pais, buenas tardes. Dime qué registro en el capital autorizado. Es el capital que se pagó.
No. Son todas las acciones. Es el total de acciones. El capital autorizado es el total de acciones que tiene esta sociedad. ¿Y cuántas acciones tiene esta sociedad? 200. 200. 200 acciones. 200. Tiene 200 acciones. Entonces, 200 acciones por el valor nominal. ¿Cuánto vale cada una? 2000. 2000. Edgar Pais. Sí, ¿De qué lado anoto capital autorizado? en el lado del haber. En el lado del haber. ¿Sí? Bueno, entonces estos cálculos va a ser lo primero que voy a hacer siempre. Puede hacer que las cuentas estén o puede hacer que las cuentas no estén. Entonces ya lo clasifiqué, la cantidad y qué lado va. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Por apertura de Sería caja, inmuebles y acciones por suscribir, Miss. a capital autorizado. Mencionan por suscribir a Capital autorizado. Capital autorizado. capital autorizado. ¿Seguro que así queda? Y lo Faltaban pagado. ¿no? ¿Cuál? Lo pagado. Los pagados, caja, inmuebles. Bancos. ¿Por qué bancos? Aquí, Ah, no, aquí en esta perdón. parte, en esta parte ya determinaste las cuentas. Mira, entonces aquí no hay pierde, solo esas cuentas vas a anotar. Solo las cuentas que tenés acá, solo esas cuentas vas a anotar. Ahora pregunto, ¿está bien así el orden? Caja, inmuebles, acciones por suscribir. Primero acciones No. por suscribir y después Sí, inmuebles. primero acciones No, por suscribir, después inmuebles. Exacto, acciones por suscribir lo anoto primero. Porque este es un corriente, mientras que inmuebles ya es no corriente. Como ya hice los cálculos, entonces ya solamente anoto las cantidades. Y la partida quedaría así. ¿Sí? Quedaría caja, acciones por suscribir, inmuebles y capital autorizado. Aquí no le anoté la fecha, número de partida ni explicación, porque eso ya ustedes ya lo van a hacer, ¿cómo se llama? A la hora que hagan sus trabajos, ¿verdad? Entonces, solamente cuando diga que se suscribieron, se formó, se aperturó la sociedad, entonces voy a determinar esas cuentas. ¿Y qué pasa si no dice se suscribió o se pagó? No necesariamente van a estar todas esas cuentas. Por ejemplo, que la partida diga el señor Aguilar nos pagó 20 acciones a 1,000 cada una. Entonces, acá dice que se formó una sociedad anónima o dice que se aperturó una sociedad anónima. No. Entonces, en este caso, no voy a tener todas las cuentas que tengo acá. No voy a tener todas esas cuentas, porque únicamente dice que este señor nos pagó. ¿Qué cuentas voy a tener acá? Cuando no me dice... Capital autorizado. Permíteme, cuando no me dice cómo se pagó, aunque no lo diga, el pago va a ser en efectivo. Cuando no dice cómo se pagó, se asume que el pago fue en efectivo. ¿Sí? Pregunto, ¿hay aquí capital autorizado? No. Sí. No, Sí. Miss. No, no. No hay, Miss. ¿Por qué no hay? Dice Porque no Porque se no aperturó. sabemos el total de acciones que hay. exacto, sencillo, porque no se aperturó y porque no dice el total de acciones que tiene la empresa. Solamente dice que me pagaron. Entonces, ya llevo el 50% de la partida porque dice que me pagó en efectivo y ya se puede tener la cuenta de caja. ¿Cuánto va a tener caja? 1000. ¿Cómo que 1,000? 20 Y me pagó por 20 mil. acciones a mí. 20,000. 20,000. 20,000. Sí, 20,000. ¿Y la otra 20,000. cuenta cuál va a ser? Sería suscriptores de acciones, Miss. Por acciones. Si me pagó algo es porque me debía.
¿Qué me Deudor. debía? Acciones. ¿Qué cuenta registra las acciones que me deben? Acciones por Acciones por suscribir. suscribir. Suscriptores de acciones. Suscriptores de acciones. Lo que me deben es suscriptores de acciones. Entonces la partida quedaría así, miren. Caja a suscriptores de acciones. Acá no tengo acciones por suscribir, no tengo suscriptores de acciones, no tengo capital autorizado en el debe y en el haber. ¿Por qué? Porque no dice que se aperturó. ¿Sí? Entonces debo de tomar en cuenta eso. ¿Cómo quedaría la partida si dice que el señor Cifuentes suscribió 20 acciones a 1,000 cada una? ¿Cómo quedaría ahí la partida? Miss, en esa partida, ahí sí iría acciones por suscribir. Lo primero que voy a observar es de que no dice se aperturó ni que se formó. Entonces acá, como dice de que solamente la suscribió, voy a tener acciones por suscribir. ¿Qué otra cuenta voy a tener? Miss, disculpe una pregunta. ¿Por qué fue que colocó acciones por suscribir? Porque como me suscribió, ¿de dónde las voy a tomar? De acciones por suscribir. Acá las únicas cuentas que voy a trabajar van a ser estas. Acciones por suscribir, suscriptores de acciones, prima, descuento o capital autorizado. Cualquiera de esas. Entonces, en este caso, la cuenta que tengo es... estoy aquí. Acciones por suscribir. ¿Será que tengo caja? Sí. 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 ¿Seguro? No, Miss, porque no nos pagaron, solo la suscribieron. No hay caja. No hay caja porque no dice que las pagaron. Las suscribió, pero no las pagó. Entonces, por lógica, como no las pagó, me las debe. ¿Qué otra cuenta voy a tener entonces? Suscriptores de acciones, Miss. Suscriptores de acciones. Suscriptores de acciones. Entonces, las únicas posibles cuentas que hayan puede ser caja, acciones por suscribir o suscriptores de acciones. Capital autorizado, no. Solo si dice que se formó. Ahora bien, ¿cuál en el debe y cuál en el haber? Acciones por suscribir en el debe y suscriptores de acciones en el haber. No. No, es al revés. Suscriptores de acciones en el debe y acciones por suscribir en el haber. Vean, pues, para poder saber dónde va una cuenta, si la cuenta es de activo, en el debe aumenta y en el haber disminuye. Si la cuenta es de pasivo, va en el haber aumenta y en el debe disminuye. Entonces, en este caso, yo tenía ciertas acciones y este señor llegó y me suscribió 20. ¿Qué va a pasar con la cuenta de acciones por suscribir? Va a disminuir. Entonces, esta cuenta va en el haber. Si me las hubiera pagado, en el debe caja. Pero como no me las pagó, entonces en el debe, ¿qué cuenta voy a tener? Acciones por suscribir. Si me las hubiera pagado en el debe. Suscriptores de acciones en el debe. Solo miren así de fácil. Si me las hubiera pagado en el debe, caja. Pero como no me las pagó, ¿qué cuenta voy a registrar? Suscriptores de acciones en el debe. Entonces, por lógica, la otra cuenta va en el haber. ¿Con qué cantidad? Con 20,000. Entonces, cuando las suscriben y no las pagó, en el debe suscriptores de acciones y en el haber, acciones por suscribir. ¿Sí? Entonces, recuerden que yo voy a analizar qué dice la partida. Si dice se suscribió o se formó o se aperturó, ahí sí tengo todas las cuentas. Si no dice eso, voy a analizar cuál de las tres. Si acciones por suscribir, suscriptores de acciones o caja. O la otra forma en que la pagaron. Capital autorizado solo se va a registrar cuando dice se forma. ¿Estamos?
Sí, Miss. Entonces acá sigan estudiando los conceptos, porfa. Sigan estudiándolos y así pues van a poder practicar un poquito más, ¿verdad? Ya saben, si tienen dudas en el correo, y también tenemos ahora ya el WhatsApp, y espero de que podamos también trabajar el día lunes, quienes se puedan conectar. A quienes ya van avanzados en esto porque ya han trabajado conmigo el día lunes. Entonces, eso es todo. Sí, Miss, ahorita ya me quedó un poquito más claro. ¿Verdad que sí? Ya, y así como vamos practicando, ya tenemos un poco más de tiempo y más práctica, ¿verdad? Entonces, aquí los dejo, que Dios los bendiga. Señor, tengo una pregunta. Sí, Pi. Fíjese de que yo ya realicé la guía 1, pero voy a la guía 2. Pero en la serie 1 dice, en las como que instrucciones que usted dio, dice que redactemos una hoja sobre la industria, origen y evolución industrial, etcétera. Ajá. ¿Es una hoja, o sea, serían 2 páginas o solo una página? ¿Cómo quieras? Si te alcanza de un lado, pues de un lado, si no, usa los 2 lados. Ah, ya. O sea que depende de uno si es la hoja entera o solo una página. Ajá. Pero recordad que es con tus palabras. Sí. No es una copia literal. Gracias, Miss. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No, Miss, gracias. Entonces ahí nos quedamos. Dios les bendiga. Buen fin de semana. Y platicamos el día lunes, primero Dios. Bueno, Miss, adiós.